Pero ¿por qué fue Dios tan severo con él? Hay varios pasajes más adelante en este libro, incluso en el Deuteronomio, en que está Moisés hablando con Dios, pidiéndole, rogándole, suplicándole que lo deje entrar a la tierra prometida. Y simplemente Dios, en uno de esos pasajes le dice, no me hables más de este negocio. Quiero que nos detengamos un poco en el pasaje de Números. Allí está la respuesta del por qué la severidad de Dios. Por cuanto no creísteis en mí. Oh sí, aunque sea por un momento, Moisés y Aarón también no creyeron. La incredulidad es el más grande de los pecados. Quien no cree ya es condenado. ¿No es eso lo que dice el mismísimo Cristo a Nicodemo? Quien duda hace mentiroso a Dios y quien es incrédulo acarrea ira. Moisés está en el cielo y nuestro Señor Jesucristo lo demostró al llamarlo en el monte de la transfiguración en el Nuevo Testamento, allí narrado en los Evangelios. Sin embargo, fue tomado como ejemplo para decirnos a nosotros, no seas incrédulo a lo que digo. Vaya que Dios es justo. Sus decisiones siempre son perfectas, aunque en un principio parezcan muy duras. Una bendición final. Y díjole Jehová, esta es la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu simiente la daré, te la he hecho ver con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Deuteronomio, capítulo 34, versículos 4 y 5. Nadie debería dudar ni por un segundo que Moisés dejó con su vida un gran ejemplo de amor a Dios. Ninguno puede cuestionar que se mantuvo fiel hasta el final. Dios inspira en este pasaje un gran testimonio de Moisés. Moisés, siervo de Jehová. Su vida fue maravillosa y demasiado alta está la vara para aquellos que quisiéramos tomarlo así, como un gran ejemplo de vida al servicio de Dios. Es uno de los varones más admirables que haya pisado la faz de esta tierra. Llevó con excelencia el honor de ser una de las figuras del mismo Cristo plasmada en el Antiguo Testamento. Por 40 años fue el humilde aprendiz de Dios, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, y por otros 40 años, en ese inhóspito desierto, fue el líder de aquella primera generación libre de hebreos. Sí, libres después de 430 años de estar en Egipto, donde después de satisfacer los deseos faraónicos, debían regresar a su propia tierra, a Gosén, a trabajar allí por su propia comida, con las pocas fuerzas que les quedaban. Eso no era vida. Por eso sorprende que más de una vez aquellos hebreos quisieran regresar a ser sometidos nuevamente por los egipcios. Moisés soportó de todo en ese desierto. Proveyó de ánimo hablando por Dios al pueblo, oró por sus hermanos transgresores, y con ayunos prolongados de 40 días, trajo la ley, esa palabra de la que se menciona, el hombre que la cumpliere vivirá por ella. Oh sí, cuánto de Cristo hay en él. Desde luego que fue un hombre sumamente admirable. Lo hizo casi todo bien. Sí, casi. El hecho de que estemos aquí con Moisés contemplando de lejos la tierra prometida, nos afirma que en ese casi hubo algo que Dios lo consideró tan grave que lo castigó fuertemente. Recordemos ese pasaje, por supuesto. Números capítulo 20, versículos 10 al 12. Y juntaron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y díjoles, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano, e hirió la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Sabemos que Dios le dijo que solo le hablara. Moisés golpeó la piedra. A simple vista, cualquiera diría, ¿por qué? Sí, se desesperó este varón, el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Sí, él se desesperó. ¿Y quién no? ¿Quién no quisiera agarrar a esta primera generación de hebreos y darles unos buenos azotes? Cualquiera podría entender la reacción de Moisés, tan humana, tan natural, tan cotidiana. Todos lo hemos sentido y varias veces en nuestra vida. ¡Qué desesperante es todo esto!
¿Pero por qué fue Dios tan severo con él? Hay varios pasajes más adelante en este libro, incluso en el Deuteronomio, en que está Moisés hablando con Dios, pidiéndole, rogándole, suplicándole que lo deje entrar a la tierra prometida. Y simplemente Dios, en uno de esos pasajes, le dice: no me hables más de este negocio. Quiero que nos detengamos un poco en el pasaje de Números. Allí está la respuesta del por qué la severidad de Dios. Por cuanto no creísteis en mí. Oh sí, aunque sea por un momento, Moisés y Aarón también no creyeron. La incredulidad es el más grande de los pecados. Quien no cree ya es condenado. ¿No es eso lo que dice el mismísimo Cristo a Nicodemo? Quien duda hace mentiroso a Dios, y quien es incrédulo acarrea ira. Moisés está en el cielo, y nuestro Señor Jesucristo lo demostró al llamarlo en el monte de la transfiguración en el Nuevo Testamento, allí narrado en los Evangelios. Sin embargo, fue tomado como ejemplo para decirnos a nosotros: no seas incrédulo a lo que digo. Vaya que Dios es justo. Sus decisiones siempre son perfectas, aunque en un principio parezcan muy duras. Ahora, regresando a Deuteronomio 34, veamos un poco de contexto en esta escena. Moisés tenía ya 120 años. ¿Te imaginas, hermano, lo difícil que es subir a un monte a esa edad? Yo recuerdo cómo podía hacer cosas a los 15, 20 o 25 años en cuanto a correr, saltar, etcétera, etcétera, que ahora, en la edad que tengo, ya no logro concretar, o lo hago con mucha dificultad. Así es esto. No es nada nuevo lo que les digo, ni algo que agarre a alguien por sorpresa. La casa terrestre de nuestra habitación se desgasta. Qué bueno que tenemos una preparada en los cielos que nunca se desgastará. Ahora, veamos otro contexto. Qué desgastante pudo haber sido subir no solo física sino emocionalmente para Moisés. Sabía perfectamente que su momento había llegado. Solo vería de lejos aquella tierra por la que tanto había esperado y en la cual no iba a poder entrar. No obstante, se mantuvo firme, no se dejó desanimar y subió ese monte, tal como Dios se lo ordenó. Esto último en especial me llena mucho de bendición, porque Moisés obedeció hasta el final, sin importar las circunstancias que lo rodearon. Nos da a entender perfectamente que servir y obedecer a Dios no depende de nuestro estado de ánimo. Eso poco importó en este momento, tanto a Moisés como a Dios. Lo único que importaba era que debía subir ese monte porque Dios le mostraría de lejos la tierra prometida. Hay algo en esta escena que es una gran bendición. Sí, sí la hay. Moisés no iba a entrar a esa tierra. No iba él a conquistar esos pueblos y no iba a disfrutar de su abundante fruto. ¿Cuál es entonces la bendición? Estaba a un paso de su muerte, y con todo esto encima, Dios estaba con él. No iba a ir a Canaán, pero ya estaba disfrutando de la presencia de Dios. ¡Oh, qué grande es nuestro Señor! Justo antes de morir, Moisés estaba ya disfrutando de la presencia de Dios. ¡Wow! Estaba a punto de entrar a ese lugar cuyo artífice y hacedor es Dios. ¿No es más grande esta tierra prometida, por decirlo de algún modo? Es impresionante que Moisés fue recibido por Dios con todo y sus fallas. ¡Oh, qué grande eres, Señor! No es por nosotros, sino por tu gran misericordia. A tu nombre sea toda la gloria y alabanza. Dios estará con nosotros hasta el final. Nos guiará, nos cuidará, nos castigará ciertamente, nos enderezará y nos mostrará su amor. Así es Él, así ha sido siempre y así será Él. Sobre todo, Él nunca nos abandonará. Y como siempre, sus lecciones nos demuestran que si seguimos aquí junto a Él, no es por nosotros, que incluso hemos tenido lapsos de incredulidad como Moisés los tuvo, y aún así, Él sigue siendo nuestro Dios. Oh Señor, grande eres por estar con nosotros. Que el Señor siempre te bendiga. Amén.